Bienvenido a una clase más de este curso de Backend con Node.js. El día de hoy vamos a terminar la implementación de la arquitectura que nosotros propusimos un par de clases atrás para poder terminar, ¿no? Toda esta arquitectura, ya ver cómo todo funciona y volver a hacer una retroalimentación de esta arquitectura. ¿Ok? Entonces vamos a ello. Esto aquí justo es donde nos quedamos en la clase anterior, en donde ya habíamos creado nuestro primer servicio, ya habíamos creado nuestro primer controlador, que se encuentra aquí. Y bueno, también creamos nuestro archivo de rutas y creamos nuestro servidor y utilizamos todo lo anterior. ¿Ok? Todo ya está funcionando. Ahora lo que queda es que dentro de los controladores nosotros estamos haciendo algo mal. Y es que las respuestas que nosotros enviamos desde el cliente no van a tener consistencia. Es decir, aquí, bueno, por ahora sí que tiene una consistencia, ¿no? Que es que tiene un mensaje, em, todas las respuestas tienen un mensaje, ¿no? Pero ya cuando escribas otros controladores puedes cambiar este formato. Entonces esto a veces no es muy bueno, al menos cuando nosotros estos datos vamos a consumir no desde un usuario, sino por ejemplo desde una refrigeradora inteligente, desde un carro autónomo. Entonces esos datos deben tener un solo formato para que sea para los desarrolladores de estos dispositivos de IoT o otros servidores o no sé, otros servicios en general, puedan ser más fácil programarlos, ¿no? Porque ya tienen todos una misma estructura. Entonces vamos a crear ese archivo encargado de unir todos estos formatos, estos datos. Recuerden que si vamos a nuestra arquitectura, este archivo es del response.js, entonces vamos a crear. Este archivo lo voy a crear dentro de nuestra directorio de librerías, response.js. Esto va a ser una clase. Entonces vamos a crear class response. Listo. Listo. Entonces esto va a ser algo parecido a lo que creamos con anterioridad. Este archivo esta clase de consola, ¿no? Que nos permite imprimir por consola lo que son los mensajes con colores. Ahora vamos a crear algo parecido, pero para las respuestas que va a recibir el usuario como tal. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear la función de respuestas exitosas, ¿sí? Las respuestas OK, la que todo ha ido bien. Entonces, esta función va a recibir una instancia del objeto response con el cual esta clase va a poder enviar datos al usuario. Luego vamos a recibir un mensaje y luego un status code. ¿Sí? Un código de respuesta. El código de respuesta, recuerden que es este que tenemos aquí, que cuando hacemos peticiones nos indica que si todo ha ido bien o si una falla dentro del servidor o un error de usuario. Bueno, eso lo vimos al inicio cuando hablamos sobre el protocolo HTTP. Listo. Entonces, lo único que vamos a hacer es acceder a esta instancia del objeto response y le vamos a enviar, vamos a setear el status code. Vamos a setearlo y le vamos a enviar el status code que recibimos desde la función. En caso de que el usuario no me envíe este status code, por defecto vamos a enviar un status code 200. Entonces aquí ya vamos a poder enviar estos datos, ¿no? Después de que le seteamos el status code a esta instancia del objeto response, le enviamos ya los datos como tal. Y aquí nosotros, como ven, ya podemos estructurar este formato. Y este formato va a ser utilizado por todos los controladores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es decirle que el error, no ha habido un error, porque obviamente esta es la función de éxito. Entonces, aquí no va a haber errores. Vamos a poner un vacío, un string vacío. Y el body de nuestra respuesta va a ser este mensaje como tal, ¿no? De hecho, este podríamos ponerlo como body como tal, pero por ahora lo voy a dejar como mensaje. Ya dependiendo de lo que tú vayas a construir, puedes decidir en qué formato va a ser el mejor para ti. Puedes aquí, por ejemplo, el error dejarlo así o que sea un booleano. De ahí que el mensaje y de ahí podemos tener un objeto de data. O sea, ya esto depende de tú como ingeniero, qué es lo que vas a construir y en función de eso le das la solución.
y ves el formato adecuado, ves los datos que van a ser necesarios enviarlos al usuario. Entonces, de esta forma ya hemos creado esta función, ¿sí? Así de sencillo. Ahora vamos a crear la función de error. Esta función va a retornarle al usuario, obviamente, una función, un mensaje de error y también utilizando un código HTTP de error. Entonces, la firma del método es algo parecida. De hecho, es casi la misma. Podría copiar esto de aquí y pegarlo. Solo que en lugar de que el mensaje por defecto sea el 200, le voy a decir que sea un mensaje 500. Un mensaje 500 indica que ha habido un error del lado del servidor. Es un error muy grave. Pero por defecto lo vamos a dejar como un status 500. En caso de que el usuario no me envíe, es decir, de que el controlador no me envíe el código de estado como tal. Entonces lo que vamos a enviar, ahora el error ya no va a ser falso. El error va a ser verdadero. Y bueno, de hecho no voy a manejarlo como booleanos, lo voy a dejar como un string. Y aquí lo que voy a imprimir es ese mensaje como tal, el mensaje de error. Pero ahora este body va a ser vacío, es decir, los datos no va a haber. ¿Por qué? Porque hubo un error. Entonces, de esta forma al usuario nosotros ya le decimos que algo sucedió, ¿no? Ahora, ya hemos escrito esta clase response, así de sencilla. Obviamente esta es una clase muy rústica porque aquí este formato podríamos hacerlo muy complejo. De hecho, ya en entornos productivos existen muchísimas datos más. Por ejemplo, el tiempo de la petición, cuánto duró el servidor en responderte, la hora del servidor, los errores un poco más explicados, por ejemplo, el error message, el error trace, o sea, muchísimas cosas más. Pero este es lo más simple que puede haber, ¿sí? Entonces, ahora vamos a exportar esta clase, module.exports, y vamos a exportar la clase de respuestas. Listo. ¿Dónde utilizamos las clases de respuestas? Si vamos a nuestra arquitectura, la clase de respuestas era la encargada de responder al usuario la información como tal. Entonces, el controlador es el que tiene que utilizar este response.js y este response va a enviar los datos eh, hacia el usuario. Listo, entonces debemos utilizarlo dentro de los controladores. Entonces, primero vamos a importarlas. ¿Sí? Vamos a poner const response es igual a require y vamos a traernos de librerías, de la librería, la clase response. Y de hecho voy a ser un poco más grande, que se vea bien esto. Ok, listo. Entonces ahora vamos a crear una instancia de bueno, podríamos crear como tal la instancia de este objeto. O no, sí, creémosla. Podemos hacer de muchas formas. Por eso es lo que me encanta del software. Existen muchas formas de solucionar el mismo problema. Entonces, aquí voy a crear la instancia de esta clase y aquí ya tengo la instancia como tal, la cual voy a utilizar aquí en todas las rutas que tiene este controlador. En este caso solo tenemos una, por eso vamos a utilizarla aquí. Entonces, en vez de responderle al usuario de esta forma, miren, retornar res.status.set, no. Lo que voy a hacer es utilizar voy a ponerle return response punto y aquí le voy a decir error. Ok, vamos a enviarle al usuario un error. Entonces, ¿qué error? Recuerden, ¿qué recibe esta función? Recibe la instancia del objeto response, un mensaje y un status code. Entonces, primero le enviamos esa instancia del objeto response. ¿De dónde tenemos esa instancia? Simplemente desde aquí, desde Express mismo ya maneja eso todo por detrás. El mensaje que le vamos a enviar, obviamente, es que el email es requerido. Y el status code le vamos a enviar un estado 400. Entonces, de esa forma, miren la diferencia. Ya no tenemos que aquí enviar el formato y preocuparnos de que esté todo bien. Imagínense si aquí en vez de poner message ponen mesge. O sea, se les borra la A. Entonces, ahí puede haber un error ya del desarrollador. Entonces, de esta forma nos limpiamos de este tipo de errores. Estos errores infantiles. De la misma forma, vamos a hacerlo en la siguiente validación. En vez de utilizar el objeto response, definir aquí el formato, no. Utilizamos nuestra clase response y le decimos que el password is required y le enviamos el código 400. Ahora, vamos más acá abajo. Vamos a utilizar nuestro servicio, hacemos el login, le enviamos los datos y vemos la respuesta. Y si es que no está logueado, aquí también debemos enviar un código de error, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es copiar esto de aquí
Voy a pegarlo aquí y solo que voy a copiarme este mismo mensaje. Invalid password or email. Entonces ahora esto de aquí ya no es necesario y miren, ya hemos enviado totalmente la respuesta al usuario utilizando nuestra clase response. Y como pueden ver, ya todo es más modular, ¿no? Es más fácil escribir esta línea de aquí que escribir todo esto de acá, ¿no? Entonces, ahora, en caso de que, ok, en caso de que es satisfactorio todo, de que todo fue bien, lo que enviamos es el código, perdón, el mensaje de éxito, ¿no? Entonces accedemos a nuestra instancia del objeto, perdón, de la clase response.success. Ahora vamos a enviar un objeto de éxito, ¿no? Entonces le mandamos la instancia a nuestro objeto response para que pueda responder y de ahí le mandamos el mensaje. User logged in. Y listo. Entonces, ahora el status code, enviémosle un estado 200, ya que todo fue bien, ya inició sesión el usuario y listo. Y miren, ahora nuestro código es más limpio. Lo voy a hacer un poco más chiquito, ya, ahí. Entonces, miren, ahora ya nosotros no tenemos que aquí estar definiendo todo ese formato de respuesta, lo cual nos puede traer errores. Simplemente eh, accedemos a nuestra clase response y utilizamos estos formatos ya definidos. Entonces, si nosotros vamos acá, volvemos a hacer la petición, mira, ya tenemos un formato. El error es nulo, el body ya me envía el mensaje como tal. Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener ese formato, ¿no? Mandemos mal la contraseña para que veamos los otros formatos, mira. Aquí el body es erróneo, pero el error ya tiene un mensaje. Invalid email or password. Entonces, funciona de la misma forma nuestro servidor, pero ahora funciona bien. ¿Sí? Nos ahorramos muchos errores que pudieran darse a la hora de programar, errores de desarrollador. Entonces, con esto nosotros ya hemos implementado totalmente nuestra arquitectura. Ya la tenemos totalmente lista. Las peticiones que se realizan a nuestro servidor las toma este server.js, las delega a nuestro archivo de rutas. El archivo de rutas lo lleva, delega el manejar esa petición a nuestro controlador. El controlador solo se encarga de manejar cosas relacionadas con el protocolo HTTP. Por ejemplo, traernos los datos desde el objeto, perdón, desde el objeto del body, enviar esos datos al servicio y simplemente responder en función de esa respuesta. Entonces el controlador no tiene nada de lógica del negocio como tal. De ahí el controlador usa los servicios y este servicio sí que tiene lógica de negocio que nos permite ya tomar decisiones sobre los datos que nos está enviando el controlador y también enviar datos. ¿Ok? En este caso solo enviamos un booleano que bueno es true o false, pero tranquilamente puede ser un objeto, tranquilamente puede ser una estructura de datos compleja. ¿Ok? Después el controlador ya hace las validaciones necesarias para ver qué tipo de respuesta tiene que enviarle al usuario. Utiliza nuestro response.js, nuestro módulo de respuestas que hemos creado. Entonces, este módulo de respuestas es el único que se comunica con los clientes. Y de esta forma, nuestra arquitectura está totalmente completa. Bueno, todavía faltan los módulos, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando entremos a todo lo que es persistencia de bases de datos. Entonces, si es que tienes alguna duda, no dudes en contactarme. eh, no duden en contactarme. De esta forma yo termino la clase del día de hoy. Ya a partir de la siguiente clase ya vamos a entrar con persistencia de datos. Vamos a utilizar Docker, vamos a utilizar cosas muy interesantes. Así que te veo en la siguiente clase. Espero que te esté gustando este curso hasta ahora. Espero tu feedback. También puedes escribirme al correo, puedes encontrarme en GitHub o en todas las redes sociales como JuanjoDev02. JuanjoDev02 y tranquilamente yo podría resolver tus inquietudes. Entonces, sin nada más, un gusto que hayas llegado hasta este punto del curso. Podría decir que estamos en la mitad del curso y nos vemos en la siguiente clase.